Ya, ya lo dije. No sabía que eso comían aquí en Querétaro, la verdad. Dice, más vale adentro que afuera. Amor, ya no puedo más. Es una cosa bastante lamentable. Oye, amor, ahí venden eso de pedos. Hay que ir a preguntar qué es eso. Hola, buenas tardes. Una preguntita. Es que quería preguntar qué es eso de pedo de monjas. Ah, son chocolates, son trufas. Chocolates. Ah, ok. ¿Pero por qué se llama así? Ahí está la historia, señorita. ¿Qué precio tiene? En 100 pesos la bolsita. Sí, me da una, porfa. Gracias. Mira, así se ve. ¿No sería mejor que les llamaran como problemas de monja o suspiros de monja? Sonaría mejor, ¿no? El nombre de este chocolate artesanal queretano no tiene nada que ver con lo que está pensando. Derivado de un error. Lo llamaron así en honor a un pastelero italiano que llamó a un postre catalán petto di monca, el castellano pecho de monja. O sea, era como pecho, pero ellos pensaron que eran pedos y así lo dejaron. Bueno, vamos a probar. Me dijeron que son chocolatitos. Ah, se me va a caer todo eso. Oh, están grandes. Pedo grande. No sé qué tiene adentro. Voy a descubrirlo por mí misma. Ah, no tiene nada. Es un chocolate y adentro hay chocolate. Ya ni pedo. Está rico. Es un chocolate. Te va a gustar. Uno aquí. Uno aquí. Dice, más vale adentro que afuera. Yo creo que es una perfecta trampa comercial para poder vender algo que dices, ay, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué se llama así? Muy atractivo, o sea, un nombre atractivo. Oh, está bien bonito. Bueno, amigos, ni siquiera dije dónde estamos. Estamos en Querétaro. De hecho, estamos buscando el centro, pero parece que el centro es como muy grande. Hay muchas plazas por acá y todos son como importantes aquí. Entonces ya nos perdimos, pero ahorita estamos en una placita que se llama Cenea. Está muy bonita. Hay una fuente en el medio y hay un kiosco que está bien hermoso. Y ese que se ve a mis espaldas, creo que es Templo de San Francisco. Ahorita nos vamos a acercar porque es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Querétaro. Y bueno, Querétaro se ubica como a 3 horas de la Ciudad de México. Está rodeado de cerros, haciendas, viñedos y pueblos mágicos. El clima aquí es templado la mayor parte del año, ni muy caliente ni muy frío. A nosotros ya nos tocó un poquito de lluvia, chispeó un poquito, ahorita se paró, pero el clima está súper agradable, hasta se siente un poco de bochorno, pero me imagino que es porque acaba de llover, entonces se levantó un poquito de humedad. Pero bueno, nosotros vamos a empezar a explorar esta gran ciudad, ya que tiene muchísimas cosas por recorrer y yo creo que vamos ahí sí, empezar con el Zócalo, con la plaza principal, porque ahí es donde empieza todo. Bueno, amigos, acabamos de llegar a otra plaza, una de las tantas que tiene Querétaro, y es una plaza que se llama Plaza de la Constitución. Entiendo que no es la principal, todavía tenemos una duda de dónde está el centro como Zócalo de Querétaro, pero se ve muy bonita la plaza, está bien cuidada, tiene como unas paroles chistosas y originales. Y lo que les quería platicar mientras estamos aquí vagando por el centro es que el nombre Querétaro viene de purépecha, Queréndaro, que significa lugar de peñas o lugar donde se juega la pelota. Yo creo que se refiere al juego prehispánico que se jugaba con la pelota y el aro que tenías que dar con la cadera. Según yo, era como un juego de sacrificio, no estoy segura. Espero sus comentarios porque ya lo leí hace mucho tiempo. Que
que a la persona quien ganaba este juego la sacrificaban y eso era como un acto muy sagrado. Y si hablamos de historia de Querétaro, pues la palabra purépecha tiene todo el sentido, ya que aquí vivían pueblos otomís, tarascos y chichimecas. Jugaban el juego de pelota, por eso el lugar era considerado especial desde tiempos antiguos. La historia de Querétaro es impresionante. Todo empezó en 1531, cuando los españoles fundaron la ciudad. Durante la época colonial, Querétaro creció muchísimo. Se construyeron templos, conventos, casonas. Fue un punto clave en la ruta entre la Ciudad de México y el norte del país. Así que era una ciudad muy rica y muy activa. Después, en el siglo XIX, Querétaro volvió a ser protagonista, no puedo decir esa palabra. Volvió a ser protagonista del país. Aquí fue donde se conspiró la independencia de México. Centro Histórico de Querétaro es patrimonio de la humanidad desde 1996 y basta con caminarlo para entender por qué. Amigos, aquí hay como un balcón. Yo me imagino, y bueno, aquí dice como Plaza de la Independencia. Entonces me imagino que aquí dan el grito de la independencia. Pero me causa un poquito de curiosidad porque pues esa plaza se ve bastante chiquita. No sé si es cierto, si ustedes sepan dónde dan grito de la independencia, me gustaría saberlo. Bueno, creo que sí, ahora sí encontramos el centro de Querétaro. Se llama Plaza de Armas. De hecho, aquí sí se siente como un ambiente muy como céntrico. Hay muchísima gente. Está hermoso totalmente. Hay muchísimos árboles alrededor que están como cortaditos. Si ustedes han visitado Guanajuato, yo creo que se parece mucho, ¿verdad? Tenía como árboles, así igual. Está bien bonito, hay muchísimas lucecitas en todos lados. Hay restaurantitos donde se puede comer y un ambiente muy familiar. En medio de esta plaza está la fuente con la estatua del Marqués de la Villa del Villar del Águila. De hecho, fue él quien mandó construir el famoso acueducto. Dicen que lo hizo por amor. Estaba enamorado de una monja y para que el convento donde vivía tuviera agua, mandó construir el acueducto más grande del país en esa época. Nosotros tenemos el plan de ir hacia allá. De hecho, he escuchado que hay como un mirador donde se ve todo el acueducto desde como lejos, donde tenemos una vista espectacular. No sé si llegamos hasta allá, pero espero que sí. Pero bueno, todo este ambiente con los músicos tocando, la gente comiendo, tomando su vinito, porque de hecho aquí hay muchísimos viñedos en esta zona. Creo que ya está empezando a llover. Así que vamos a buscar algo de comer mientras esperamos que se pase un poquito la lluvia. A ver qué encontramos por acá. Bueno amigos, encontramos un lugar para comer. Nunca hemos estado aquí, pero se ve increíble aquí adentro. Tiene un diseño muy hermoso, la verdad. Y en general el ambiente está muy chido. De hecho, como que hasta ahora tengo una impresión de Querétaro con ambiente muy como acogedor, muy bohemio. Ya hemos estado aquí en Querétaro en varias ocasiones, pero nunca hemos recorrido así como turistas. O sea, nunca hemos visitado lugares emblemáticos de aquí, ni hemos, creo que he estado en el centro ni una sola vez, porque siempre hemos venido así como de rápido de trabajo, entonces ni siquiera teníamos tiempo de recorrer. Estamos como muy sorprendidos de tantas cosas que tiene el centro. Está bien hermoso y está muy grande, y eso explica por qué es una ciudad con tan rápido crecimiento. Ay, muchas gracias. Está bien grande eso. A quien no adivinan qué pedí hoy. Si han visto mi canal antes, ya saben que soy adicta a las enchiladas. Entonces,
En cualquier situación trato de pedir eso. Pero bueno, sin broma, lo que pasa es que aquí la comida tradicional son enchiladas queretanas y otras cosas que vamos a hablar después. Aquí sí o sí hay que comer enchiladas, amigos. Se me hace que está muy como parecido a enchiladas potosinas. Sí, ¿no? Están como fritas con salsita roja. Adentro están como rellenas de algo. Y arriba tienen una verdura de papa con zanahoria. Así que se parece mucho a los potosinas. A los potosinos. A los potosinas. A las patocinas. A las potosinas. Así que voy a probar. Que ya tengo muchísima hambre ya. Está relleno como de pollo. Está riquísimo, ¿eh? No sé cómo voy a acabar todo este plato porque tengo planes de estar probando cosas y cosas, no sé. Mi esposo pidió pambazo y le trajeron 3 pambazos. No les quería recomendar este lugar porque todavía no hemos probado. Y de hecho nadie nos recomendó, nada más lo encontramos en Google Maps. Tenía buenas reseñas, pero ahorita probando la comida realmente está muy rico. El restaurante está muy bonito, así que lo recomiendo bastante. Pongo aquí su información. Y también tiene una vista al Jardín Cenea. Está bien bonito. Bueno, y voy a comer ya. Ya no filmes más. Está bien bonita esa. Hola. Hola. ¿Ese qué precio tiene? $3.50. Tengo en azul y en beige. Y se amarra de atrás, ¿verdad? Se ajusta acá. O sea, pero tiene como una talla o es unitalla. Es Ah, unitalla. ya. Siento que se me va a quedar muy grande. ¿Esa se estira o cómo? No, no se estira, pero aquí tiene como un cierre, ¿viste? Puede hacer más grande y más chiquito. Bueno, amigos, ya compramos. Me gustó mucho, está bien bonita. A ver si la pongo para un videito más adelante. Y nosotros ya terminamos de comer. Las enchiladas estaban bien ricas. Vamos a ir ahorita a seguir con el recorrido porque nos falta muchísimas cosas por hacer. Como ven, ya se despejó un poquito el cielo, así que está más soleado. Y ahorita nos encontramos en uno de los pasajes que se llaman andadores. Hay varios aquí en el centro de la ciudad. Hay muchísimos andadores, no sé qué cantidad exacta, pero hay Andador Madero, Libertad, hay 5 de mayo, 16 de mayo creo, algo así. Y todos esos son peatonales, se puede comprar cualquier artesanía, hay muchísimas cafeterías, restaurantitos y en general tiene una vibra bien bonita, muy como pintoresco de pueblito mágico. Y de hecho pues ni pudimos todavía recorrer todos, ya pasamos por algunos, creo que por 5 de mayo pasamos, ¿verdad? Este es el Libertad y esa es justamente una de las cosas que me está encantando de Querétaro. Esa vibra como de pueblito mágico, pero sigue siendo una ciudad muy grande, muy desarrollada, donde hay todo absolutamente y me encanta la verdad. Me mareé, feo. Por aquí en el centro histórico hay muchísimos hotelitos y hoteles boutique. Hay muchísima variedad. Nosotros nos quedamos en otra parte porque pues vinimos por trabajo, entonces nos quedamos así como cerquita del trabajo, que no está para nada en el centro. Así que no les puedo mostrar los hoteles de por aquí, pero les tomé algunas imágenes de allá. No está muy pintoresco que digamos, pero está muy cómodo. Bueno amigos, ya llegamos al hotel. Miren, está bastante como ejecutivo. Está muy limpio, muy bonito. Aquí tiene su servicio de café, su cajita fuerte que es muy importante también. Eso está chistoso, como en aviones siento. ¿No, amor? Sí. Aquí amigos tenemos gym.
Y para allá es alberca. Vamos a ver si hay alguien ahí. Está muy bonito. Está bastante chiquito, pero muy calentito aquí adentro. Y aquí creo que, amigos, hay un restaurantito, pero aquí está incluido el desayuno, que también es muy cómodo. Y hasta hay billar, amigos. Y bueno, amigos, llegamos al mismo punto donde estábamos hace un ratito y donde les mostré que parece que es un edificio de gobierno, el Palacio de Gobierno, de hecho, donde les dije que parece que dan el grito de la independencia, y yo no sabía en ese momento, pero ahora sí, que también es la Casa de la Corregidora, uno de los lugares más importantes de la historia de México. Fue construida a finales del siglo XVIII y ahí vivieron el corregidor y su esposa, doña Josefa Ortiz. ¡Amor! Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, amigos, de Domínguez, no de Piñeda. Piñedo. Sí, amigues, sí, amigos. Ya no puedo más. Cuando repito muchas veces una palabra, siento que como que ya deja de tener un sentido en cierto momento. ¿Sabes? Sí, amigos, de Domínguez, no de Piñedo. ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! Ya lo dije. En esta casa se reunían los conspiradores que planeaban el movimiento de independencia. Hoy, la Casa de la Corregidora es el Palacio de Gobierno y todavía conserva la habitación donde Josefa estuvo encerrada. Querétaro tiene muchas fiestas. Una de las más importantes es la fiesta de la Santa Cruz, cada 14 de septiembre, donde los barrios se llenan de flores, cohetes y danzas tradicionales. También está el Festival de Santiago de Querétaro, con música, teatro y arte por toda la ciudad. Y obviamente también por el Día de Muertos, la ciudad se transforma y aquí es un lugar clave para festejar estas fechas. Y aquí, amigos, tenemos fuente. De hecho, hay muchísimas fuentes en el centro histórico de Querétaro. No sé la cantidad, pero es como exagerada. Ahorita aquí les voy a poner aquí en la pantalla la cantidad de fuentes. Están en todos lados. Y ahora, amigos, nos encontramos en el Templo de San Francisco de Asís. Es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos. Se empezó a construir en 1540. Es de estilo barroco, con una fachada de cantera rosa preciosa. Y a un lado está el Museo Regional de Querétaro. Ahorita vamos a ver si está abierto, pero a la verdad tengo muchas dudas. Así que vamos a ver. Hola. Están cerrados, ¿verdad? Está cerrado. Abre esta mañana a las 9. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, está cerrado, así que no les puedo mostrar cómo se ve por dentro, pero ahí se encuentra toda la historia del estado, desde las culturas prehispánicas hasta la Revolución Mexicana. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse dando clic en la campanita y escogiendo todas las notificaciones. Y así podrán saber cuando saco un nuevo video. ¡Gracias! No vendemos, tenemos hijos que mantener. Nosotros estamos cansadas de vivir esto. Bueno, amigos, ya vieron, hay como una manifestación en el centro de Querétaro. Son personas indígenas y están exigiendo que los dejen vender en el centro. Están vendiendo artesanías, sobre todo las muñecas Lele. Como saben, es una de las artesanías más famosas de aquí, de estado de Querétaro. Lo que entendí es que los están como corriendo de ahí, hasta les quitaron creo que sus pertenencias. Entonces
entonces pues sí se me hace muy feo, la verdad. O sea, porque obviamente no están haciendo nada, es lo que están diciendo, que no somos delincuentes, queremos nada más vender y dar de comer a sus propias familias. Entonces es una cosa bastante lamentable. Espero que se resuelva pronto. Bueno, no podemos, yo creo que ir de Querétaro sin probar una cosa súper tradicional, que son gorditas de migajas. Yo pensaba que era como tipo migajón, por alguna razón, pero no. Es como carnitas, ¿verdad? Como cachete con barriga. Yo creo que hay que ponerle salsa para probar. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque nos recomendaron muchísimo este lugar. Es un mercado que se llama Mercado La Cruz. Dicen que son los mejores gorditas de todo Querétaro. Vamos a comprobar si es cierto, ya que pues ya saben que hay bastantes lugares, sobre todo en la Ciudad de México, que tienen como fama nada más, pero la comida realmente no es tan buena. Así que vamos a probar. Pica. Sí que le eché mucho. Tenía que primero probar qué tal el picor. Tengo que morderle más para entender. Está muy rico, ¿eh? Son carnitas. Como que no me sabe cosa diferente, ¿verdad? Como carnitas. Sabe un poquito, pero no ¿Sí? tanto, ¿A qué? así como... Sí, o sea, O sea, sí, yo siento que sabe como a barriga con... ¿Cómo se llama? ¿Vacío con barriga? Sí, ¿no? Sabe un poquito a eso. Está muy rico. Lechuga fresca, salsa roja, súper picante. Bien rico. Con acompañamiento musical. Perfecto. Creo que voy a poner un poco más de salsa. Ahí va segunda gordita para que sepan que sí está realmente muy rico. Bueno amigos, comimos bien rico. Yo creo que ya pronto voy a estar rodando por aquí, por Querétaro. No sabía que eso comían aquí en Querétaro. La verdad me sorprende toda la gastronomía de aquí. Está bien rico y aunque tiene nombres bien raros, realmente el sabor es espectacular. Bueno, también hay una cosa que hay que destacar y es la comida de los mercados. Obviamente es lo más auténtico y más rico. Así que obviamente si quieren probar algo de buen sabor, económico y súper mega auténtico, tienen que ir a un mercado, sí o sí. Y bueno, si hay una imagen que todos relacionamos con Querétaro, es sin duda su acueducto. Ahorita estamos en el mirador de donde se ve perfectamente el acueducto, un lugar muy icónico de Querétaro. El acueducto de Querétaro se construyó a principios del siglo XVIII y tiene 74 arcos que se extienden por casi 1.300 metros de largo. Algunos arcos llegan a medir hasta 28 metros de altura, lo que en su época representó un gran logro de la ingeniería. Hoy, aunque ya no transporta agua, sigue siendo el emblema de Querétaro. Está protegido como monumento histórico desde 1996 y forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y de hecho, algo curioso, aunque la mayoría lo ve como un monumento, el acueducto marca la división entre el Querétaro moderno y el Querétaro colonial. Quería comentarles que me encanta saludarlos en persona, pero también me gusta mandarles saludos a través de mis videos. Y hoy quiero tomar unos segundos para saludar a una persona muy especial. Saludos a la señora Esperanza, que esta semana me tocó trabajar con su hija Moni.
y siempre me da muchísimo gusto trabajar con personas tan profesionales como ella. Y bueno amigos, ya para cerrar nuestro recorrido por Querétaro, vinimos aquí a un punto importante en el centro de Querétaro, que es el Parque Alameda Hidalgo. Es un parque bastante grande, pero vinimos de noche cuando está casi todo cerrado por una sola razón, y es la exposición de la luna. Es una instalación artística que ha llegado varias veces a Querétaro. Se trata de una enorme esfera de 7 metros de diámetro que representa a la luna con imágenes reales de la NASA. Y la verdad, verla de cerca es una experiencia única. Nunca hemos visto nada por estilo. Y yo creo que es un lugar perfecto para cerrar este video, ya que les quería decir que Querétaro de noche es otra cosa. Es muy bonito, está súper iluminado. Todo el centro, que es muy grande, tiene sus faroles y lucecitas prendidas en todos lados. Hay mucha actividad. Todo el mundo camina, hay música, es una cosa muy bonita. Y eso que es jueves, ni siquiera es fin de semana. Así que amigos, si todavía no se han dado la oportunidad de visitar a Querétaro, les recomiendo muchísimo hacerlo, ya que es un lugar increíble. Y también comen cosas muy raras por acá, pero bien ricas también. Así que amigos, pórtense muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.